Esta regla de Fisher te ayudará a cometer menos errores y a mejorar tu rendimiento justo después de ver este video. Pero además de eso, esta partida me ha alegrado demasiado. Fischer jugó 3 movimientos brillantes seguidos y su rival respondió con algo todavía más impresionante. Fue realmente una batalla entre dos genios y simplemente quería compartirla contigo. Fischer lleva a las negras contra Salamanca, fue el primer gran maestro español y 7 veces campeón de España. Y para los fans de Breaking Bad, ese apellido ya suena peligroso y realmente estuvo a la altura. Bien, tenemos la defensa Benoni y Fischer juega G6, fiancheta su alfil por la gran diagonal. Las blancas construyen el centro, hasta aquí todo más o menos estándar. Torre 8 de Fischer atacando el peón central, caballo D2 de las blancas defendiendo el peón y ahora C4. Parece que las blancas pueden capturar fácilmente ese peón con el caballo o el alfil, pero como decimos, el que no arriesga no gana. Fischer sabía lo que hacía. Si las blancas capturaran con caballo, se quedarían con un defensor menos del peón central. Entonces Fischer recapturaría, destruiría el centro blanco, liberaría su alfil, liberaría su torre y obtendría una gran posición. Las blancas no quieren eso. Y si el alfil captura en C4, las blancas también evitaron jugar eso, porque dejaría al rey blanco un poco expuesto, mira. Ya no tendría defensores a su alrededor, ni tampoco peones. Fischer probablemente jugaría alfil G4 atacando a la dama, y luego quizá dama B6 atacando todas estas otras debilidades, muy peligroso para las blancas. El jugador de las blancas no cayó en la trampa, era un fuerte gran maestro, jugó alfil F3 fortaleciendo su centro y Fischer respondió con caballo D7, solo desarrollando el caballo. Las blancas enrocan y ahora peón B5. Otra gran jugada de Fischer, curiosamente muchas de las mejores jugadas de ambos bandos fueron aquí movimientos de peón. De verdad esta partida tiene algo único. Con B5 parece que las blancas también pueden capturar ese peón, pero no es más que otra trampa de Fischer. Caballo por B5 sería un grave error. Las blancas no jugaron eso porque permitiría dama B6 con un ataque doble donde perderían el caballo. Las blancas observaron que su rey quedaba expuesto por esta diagonal y lo escondieron en la esquina. Y ahora llega un momento muy instructivo de la partida. Ahora sí, el peón de B5 está realmente indefenso. ¿Qué jugarías aquí con negras? La jugada más natural para las negras sería simplemente avanzar el peón, ¿sí? Lo sacas del peligro y además atacas al caballo. Sin embargo, en ese caso las blancas podrían jugar caballo B5, buscando atacar tu peón. Tú piensas, no pasa nada, lo voy a defender y de paso atacar ese caballo, que además no tiene a dónde ir, parece muy bueno para las negras. Pero las blancas juegan caballo por C4, sacrificando su caballo y consiguiendo a cambio activar todas sus piezas. El caballo en D6 es un pulpo. Hace un doble ataque a la dama y a la torre negras y además viene E5 para atacar el caballo F6 y la posición negra prácticamente se derrumba. Sin embargo, Fischer no cayó en esa trampa porque conocía la regla de Fischer, ¿sí? Y su idea era que todos los peligros provienen de las piezas del rival que están metidas en tu mitad del tablero. Por lo tanto, tu principal tarea es no dejar que entren en tu territorio. Y si ya han entrado ahí, debes expulsarlas tan pronto como puedas. Parece algo simple, pero es una idea muy profunda y lo verás. Por ejemplo, en este caso él no jugó peón B4 porque no quería permitir que el caballo blanco saltara hacia su mitad del tablero. En su lugar jugó A6, simplemente consolidando su posición por aquí. Las blancas intentan hacer algo de nuevo y Fischer responde con torre B8. Otra jugada para mantener todo bajo control y dejar a las piezas blancas atadas y sin capacidad de avanzar. Ahora las blancas quedan algo enredadas, necesitan encontrar la forma de desenredar sus piezas, les cuesta completar el desarrollo y en algún momento podría llegar B4 cuando sea conveniente para las negras, o quizá caballo C5 y siga avanzando. Las blancas tienen que hacer algo y juegan peón E5, un bonito sacrificio de peón, y de verdad es un sacrificio, pues las negras controlan esa casilla varias veces. Las blancas pierden aquí ese peón, pero la idea era simplemente liberar ese espacio para sus piezas. Y así este caballo empieza a activarse. Además abre esta diagonal para su alfil y sobre todo este es un peón pasado. Así ahora las blancas son peligrosamente activas. Y aquí también puedes ver cómo conocer estos principios generales y sencillos puede ser de tanta ayuda. Porque ¿cómo juegas aquí con negras? Parece una pregunta difícil, la posición es muy complicada, hay muchísimas opciones. Pero antes que nada sabes que tomar sería un error, ¿cierto? No captures aquí ahora, si capturas sin necesidad solo ayudas a tu oponente a avanzar y comenzar a atacarte. Es obvio que no queremos eso. Entonces, bien, conocemos la regla de Fischer, ¿no? Que sabemos que el mayor peligro proviene de las piezas del rival cuando avanzan hacia ti para atacarte. Por eso Fischer sabía que si una pieza blanca estaba a punto de entrar en su mitad del tablero aquí, había que cambiarla, hacerla retroceder, hacer algo, así que simplemente capturan E4. Las blancas recapturan y ¿ahora qué haces? La amenaza sigue siendo la misma, el caballo quiere avanzar creando amenazas. ¿Qué haces? Lo intercambias. Fischer juega caballo F6 ofreciendo un cambio de caballos.
Y ves cómo esta regla que parece tan sencilla, en realidad es tan profunda y tan útil. Y claro, las blancas no quieren simplemente cambiar piezas, tienen un peón menos, así que juegan peón D6, buscando sacar provecho de ese peón pasado. Y Fischer responde con alfil E6, una jugada que me gusta mucho, aunque el módulo diga que en realidad es un error. En cambio, el módulo sugiere que las negras deberían intentar ganarse ese peón mediante toda clase de maniobras, pero para los humanos retrasar el desarrollo y en cambio ir tras un peón es tan peligroso que muy a menudo termina saliendo mal. Por eso como entrenador me encanta que simplemente completes tu desarrollo, ¿de acuerdo? Solo hay unas pocas reglas de apertura que seguir si no quieres que te aplasten, ¿verdad? Por cierto, ese es otro tema diferente que explico en mi clase maestra gratuita y te dejo el enlace por si te interesa. Pero por ahora las blancas juegan caballo C5 y es casi como si supiera que a Fischer le disgusta esto y quisiera meter siempre sus piezas en la mitad del tablero negro, para empezar a poner presión en todos lados y crear problemas. ¿Y qué hace Fischer? Juega otro brillante movimiento de peón, E4, sacrificando aquí el peón y simplemente para atraer al caballo blanco y sacarlo de la mitad del tablero de las negras así. Y fíjate que tan pronto se elimina ese caballo, incluso al costo de un peón, las blancas ya no tienen amenazas y Fischer juega tranquilamente dama B6 completando su desarrollo. Ahora está listo para rodear este peón con total comodidad y ahora les toca a las blancas decidir qué hacer. En efecto, ese peón está a punto de caer, así que necesitan encontrar contrajuego. Además, las blancas tienen un peón de menos y entonces juegan F5. Una jugada brillante, esta vez de las blancas. Por cierto, todas estas jugadas brillantes de ambos hasta ahora son las menos impresionantes de todas las jugadas geniales que veremos en esta partida. ¿Listos? Porque tras peón por F5 resulta que esto no fue un intercambio, sino un sacrificio de peón, ya que las blancas no recapturaron en F5. ¿Ves por qué? Porque después del cambio parece que las blancas están mejor, pero las negras juegan dama por D6 y sacrifican la dama para dar este mate en la última fila. Resulta que ambos jugadores vieron esa idea, así que la jugada F5 no fue un error, sino un excelente sacrificio de peón porque las blancas ven que poco a poco están empeorando y necesitan cambiar el rumbo de la partida, así que intentan abrir la posición del rey negro y efectivamente la posición se vuelve ahora muy complicada. El rey está expuesto, ese peón pasado sigue siendo peligroso y las negras tienen que tomar una decisión. Por cierto, tengo que contarte unas cosas sobre el jugador de blancas porque no es muy conocido, pero en su época fue toda una sensación en España. A los 12 años hizo tablas con el campeón del mundo Alexander Alekhine, cuyo apellido a veces se pronuncia Alekhine, y más tarde fue utilizado por el dictador español Franco como propaganda, cuando aún era un niño, algo que posiblemente afectó negativamente su psicología a futuro, y quizá le impidió desarrollar por completo su talento. Pero era un jugador realmente brillante, así que estamos presenciando el duelo de dos prodigios, el prodigio español contra el prodigio estadounidense, Fischer. Eso también hace que esta partida sea tan interesante. Ahora volvamos al ajedrez. ¿Qué jugó Fischer aquí? Se preguntó cuál es la idea de las blancas y la idea es llevar la dama justo aquí a H5 para intentar atacar al expuesto rey negro. Y ya sabemos que Fischer detestaba que las piezas blancas se metieran en su mitad del tablero, así que empezó a preguntarse cómo me deshago de esa dama blanca, y entonces jugó esta gran maniobra de dama D4, ofreciendo el cambio de damas. Las blancas juegan dama H5, tal como habían planeado ahora, con los dos alfiles apuntando hacia allí, también la torre y lo más importante, la dama metida justo al lado del rey negro, pero las negras ya lo habían previsto y juegan dama G4. Y ahora la dama blanca no tiene escapatoria, se fuerza el cambio de damas, y las negras llegan al final con un peón de ventaja. A pesar de esto, las blancas continúan con alfil G5, sacrifican el peón de B2 porque han decidido aprovechar su peón pasado de la columna D. Ahora esta torre, junto con el alfil, pueden apoyar el avance de ese peón. Parece peligroso, pero las negras simplemente lo ignoran y juegan B4. Las blancas avanzan su peón pasado y ahora torre D8. Ahora bien, Stockfish dice que es una jugada brillante porque sacrifica la torre. Pero a mí sinceramente me parece prácticamente la única jugada posible y no le veo nada especialmente extraordinario, pues es obvio que no quieres perder la torre ni tampoco permitir que coronen, así que torre de 8 es prácticamente forzado, pero bueno, ¿quién soy yo para discutirle a Stockfish? Sí, digamos que es brillante. Y ahora las negras amenazan con jugar B3 para seguir avanzando con sus peones pasados del flanco de dama, y las blancas juegan alfil A4, buena jugada de las blancas protegiendo el peón y librando al alfil del avance de esos peones. Aún así Fischer continúa con peón B3, permitiendo que las blancas capturen la torre en D8 si quieren. De nuevo el módulo la califica como brillante, no estoy de acuerdo, pero sigamos. Torre E1, y esta sí es una jugada que yo calificaría como brillante, porque cuando entendí la idea,
me di cuenta de lo geniales que eran estos dos jugadores. Porque pensemos en esto muy bien, cuando evalué esta jugada de torre 1 al principio no entendí la idea para nada, porque pensé qué diferencia hace mover la torre o dejarla ahí, no cambia nada realmente, y se ve que tampoco ayuda en nada a que su peón avance, en apariencia no hace absolutamente nada, pero entonces comprendí que el blanco en realidad había anticipado la siguiente jugada de las negras. Ya que torre E1 es una jugada completamente inútil y solo tiene sentido si las negras colaboran jugando el movimiento que se ve más natural, seguir avanzando sus peones pasados. Y aunque parece que basta con jugar C2 y que esos peones sigan avanzando y las negras ganan, eso es precisamente lo que buscaban las blancas. Es una trampa de muy alto nivel porque ahora las blancas iban a cambiar en D8 y luego sacrificar el alfil en B3. Y solo entonces entendemos por qué la torre tenía que estar ahí donde está, y es que si las negras capturan, ahora la torre puede ir a E8. Por eso era necesario poner la torre en esa casilla, torre 8 llega con jaque y de repente la situación da un giro por completo y son las blancas las que están ganando la partida. Pero Fischer también descubrió esta idea y entonces hizo otra jugada que también parece misteriosa, rey G7. Y ven, ¿por qué esta jugada es brillante? ¿Qué tiene que ver con todos esos peones pasados? Al principio parece que ese movimiento de rey no tiene ningún sentido, pero en realidad cumple dos funciones. En primer lugar, saca al rey de este jaque en la línea de la trampa que vimos antes, ese es el primer motivo. Y el segundo es que Fischer está siguiendo la regla de Fischer. Por cierto, él nunca la llamó la regla de Fischer, así es como yo la llamo tras analizar sus partidas e intentar descifrar cómo encontraba las mejores jugadas. Ha visto que ese alfil en G5 está metido en su mitad del tablero, ejerciendo presión, es peligroso e incluso crea combinaciones tácticas. Así que se preguntó cómo puedo cambiarlo o hacerlo retroceder, y encontró rey G7 con la idea de jugar con su alfil F6 y cambiar ese alfil. La regla de Fischer es realmente genial. Ahora las blancas se dan cuenta de que si no hacen nada especial, alfil F6 de verdad cambiará su alfil, así que deciden que ha llegado el momento de capturar la torre en D8. Sigue torre D6 activando las piezas y alfil F6, consolidando la posición y además despejando el camino para que se avancen los dos peones. Sigue torre D1, las blancas siguen intentando capitalizar su peón en D7, deseando aprovecharlo, y alfil G5. A primera vista parece una jugada un poco extraña, pero en este caso es que no es fácil para las negras progresar. Parece que solo bastaría avanzar esos peones para ganar la partida, pero no es tan sencillo. Si haces este avance de peón, permites que el alfil los bloquee, y los peones en cierta medida son detenidos. Si en cambio las negras juegan C3, ya sabemos que las blancas son muy astutas, ¿cierto? No permitirían que esos peones avanzaran sin más hasta coronar. Habían preparado un torre por E6 sacrificando la torre, pero eliminando el alfil que defendía ese peón, que ya no puede hacerlo, y ahora alfil por B3 elimina uno de estos dos peligrosos peones, amenaza al otro y ya no está claro que las negras puedan ganar. Fischer lo descubrió y por eso jugó alfil G5. Sigue torre B6, las blancas buscan vigilar muy bien al peón de B3 y ahora peón H6. Sinceramente no entiendo el motivo de esta jugada, quizá Fischer tenía poco tiempo o simplemente quería proteger ese alfil. Existe un consejo general, si mantienes todas tus piezas defendidas es menos probable que pierdas alguna por descuido, pero sinceramente no estoy seguro. Torre C6, las blancas tampoco tienen mucho que hacer y quizá están esperando poder jugar torre C8 más adelante, si las negras no tienen cuidado. Pero Fischer juega torre A8 atacando al alfil blanco, el alfil se retira y entonces alfil por D7. Otra gran jugada, pequeña combinación táctica aprovechando de nuevo la debilidad de la última fila. Las blancas no pueden capturar ese alfil debido a torre A1 o mate en la primera fila. Pero ya sabemos que en esta partida ambos están al mismo nivel, así que las blancas responden con H4. Todo queda atacado aquí, todas las piezas se atacan entre sí y nadie entiende qué está pasando. Bueno, debería decir que nosotros no entendemos qué pasa porque ellos dos sí sabían qué hacían. Fischer captura en C6 y las blancas recapturan y ahora la torre negra sigue atacada y el alfil negro también está atacado. Pero Fischer deja todas sus piezas en el aire y simplemente sigue avanzando el peón. Y ya sé que nosotros también solemos dejar piezas en el aire, ¿cierto? Pero cuando lo hacen estos dos es una genialidad. La vida es injusta. En fin, las blancas capturan el alfil, ahora la torre negra está atacada, el peón de H6 también está en el aire y Fischer sigue avanzando peones, nada especial. Las blancas capturan H6 con jaque, Fischer retira el alfil y en este punto las blancas abandonan. Porque aunque esta torre está en el aire y las blancas tienen un alfil de más, los dos peones son simplemente demasiado fuertes. Y si la torre se mueve, las negras pueden seguir avanzándolos, entregar todo lo demás y aún así ganar la partida, dado que esos dos peones son imparables, coronan y ganan.
¡Qué partida! Espero que la hayas disfrutado tanto como yo y este enfoque de esta regla de Fisher te ayudará a cometer muchos menos errores graves. Pero si quieres aprender a crear tus propios ataques y hacerlo de una forma sencilla, sin riesgos y al mismo tiempo muy efectiva, te recomiendo ver este video de Capa Blanca, donde muestra claramente cómo lograrlo con su brillante sencillez.